Listos, ahora sí, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo, entonces esto lo vamos a ver más adelante. Es decir, yo quiero hacer un estudio estadístico, por decir algo, sobre un servicio, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de restaurante. Entonces, yo necesito unos datos para poder hacerlo, ¿sí? Necesito hacer un proyecto y evaluar ese servicio. La manera de evaluarlo, pues, precisamente es con qué? Con los datos. Entonces, en términos generales, vamos a tener que sacar una ficha técnica a ese servicio del restaurante, es decir, población, muestra, variable, si agrupamos o no agrupamos la información y demás. Entonces, si yo hago ese estudio estadístico sobre el restaurante, yo voy a poder tomar una decisión a futuro y llegar y decir, sí, el servicio es bueno, el servicio es malo, el servicio es regular, ¿sí? Pero a diferencia, digamos, de lo que yo podría percibir, la estadística me permite obtener conclusiones correctas, válidas, ¿sí? Y aquí retroalimento lo que estaba diciendo. ¿Para qué se utiliza la estadística? No es lo mismo llegar y decir, ah, no, sí, el restaurante, sí, más o menos es buena la comida y sí, llega gente. A llegar y decir, por ejemplo, que ocupa un tal lugar en una ciudad, que el 78% de los clientes opinan que el servicio es excelente. ¿Sí? Ya estoy dando resultados con porcentajes numéricos, algo válido. ¿Sí? Entonces, en un banco necesitan esos datos y llegan y dicen, uy, sí, tiene gran posibilidad de que pague esa deuda. Entonces la estadística me da fiabilidad y veracidad de los datos, ¿sí? Ahí no se anda como, digámoslo, entre comillas, como con cuentos, como que sí será bueno, como que no. La estadística es para eso, para obtener, gracias a sus conceptos matemáticos, ¿sí? Conclusiones fiables o válidas, ya dentro del lenguaje estadístico como tal. Vamos a analizar también los gráficos y las tablas, ¿sí? Eso ustedes estoy seguro que las han visto en el noticiero, en los periódicos, en muchas partes, porque son muy útiles. Luego de que nosotros empezamos, aquí también hay algo importante dentro de esta ficha técnica que es la recolección de datos, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Aquí estoy haciendo es un esquema de todo lo que vamos a ver. Cuando ya nosotros recogemos todos esos datos, los graficamos, les hallamos las medidas de tendencia central. ¿Qué significa eso? La media aritmética, la mediana y la moda. Yo necesito sacar promedios, ¿sí? Entonces yo necesito sacar, por ejemplo, eh, vamos al restaurante, saber realmente cómo o qué opinan los clientes del servicio del restaurante. Y no solamente el servicio, ¿no? O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, diferentes variables. Por ejemplo, atención, por ejemplo, calidad de la comida, por ejemplo, todas las normas, por ejemplo, ahorita el protocolo de bioseguridad, si se cumple, no se cumple, ¿sí? Y muchas otras cosas, los precios, si es económico. Entonces, todas esas cositas nos ayudan a conformar, eso se llaman subvariables, en una variable principal. Y yo necesito establecerlas con promedios. Llegar y decir, como les acabé de decir ahorita, el 78% de los clientes opinan que el servicio es excelente. ¿Sí? Si yo coloqué un rango anterior, entonces ya estoy hablando en términos estadísticos. Luego de que sacamos esos promedios, ¿sí? Empezamos a analizar qué posición ocupa en la totalidad de los datos. ¿Sí? Es decir, cómo nosotros podemos hallar porcentajes expresados como percentiles, deciles y cuartiles de acuerdo a estos datos centrales. Es decir, estos están relacionados. Miren que hay una palabra aquí importante, medidas. ¿Por qué se llamarán medidas? Porque pues lo que yo estoy tratando es de medir, ¿sí?
la relación que hay en esos datos. Y de acuerdo a esa relación, pues yo puedo eh, ir sacando conclusiones. Bueno, entonces esa sería la otra unidad. Esta diapositiva, tranquilo, yo se las comparto y esta vuelvo y les repito, eso está también en el video ahí de la plataforma de Moodle. Entonces, no sé si ustedes recuerden, ¿sí? Cuando hicieron las pruebas a ver de 11, que ustedes decían, ustedes están en el percentil 70, 71, 35, ¿sí? Respecto a la población. Entonces, por ejemplo, que digamos que en matemáticas sacaron 65, ¿sí? Y resulta que fue la más bajita que ustedes sacaron, pero a nivel nacional y a nivel departamental ustedes estaban en los más altos, ¿sí? Significa que para usted ese resultado fue regular, porque de pronto matemática fue más bajo que las demás, pero a nivel nacional no estuvo tan malo, ¿sí? Entonces eso se calcula con esto, percentiles, deciles y cuartiles. ¿Listo? Lo vamos a ver más adelante. Luego vienen unas medidas muy importantes que se llaman las medidas de dispersión, ¿sí? Es como analizar respecto a las anteriores medidas qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Por decir algo, el dato mayor y el dato menor. Entonces yo saqué un promedio de los datos, ¿sí? Pero yo quiero mirar qué tan lejos fue el dato mayor y el dato menor respecto al promedio. Y eso es lo que es la dispersión, ¿sí? Hay muchos estudios, por decir algo, a ver, lo voy a poner con ejemplos. Si yo voy, por ejemplo, a, digamos, si yo voy, por ejemplo, a una fiesta digamos que esté organizado eh, por los amigos de una quinceañera, pues lógicamente uno va a tratar de, como de suponer de que la mayor parte de los que asisten van a estar entre los 14, 18, ¿sí? Máximo 20 años. Entonces, no están tan dispersos los datos, ¿sí? Pero si uno va, por ejemplo, a una fiesta o un bazar en un pueblo, ¿sí? Una actividad que se haga, bueno, cuando se podía salir, ahí ya uno va de pronto a encontrar gente más adulta, gente más joven o hasta de pronto niños. Entonces, ¿qué sucede? Que en la fiesta de la quinceañera, si estaban solamente sus compañeros y sus amigos y sus cosas, pues los datos no están tan dispersos. Todos tratan de tener como un mismo promedio. Mientras en esta fiesta, por decir algo, la que les digo, una fiesta popular, un bazar, ¿sí? Van a haber diferentes edades y van a estar más dispersos. ¿Claro? Entonces, ¿para qué nos sirven todas estas medidas dentro de la estadística descriptiva? Nos sirven para analizar los datos. Y, como les digo, en un proyecto estadístico, poder tomar una decisión a futuro. ¿Sí? Eso es lo importante de un proyecto como tal, ¿sí? Que lo podamos justificar con la estadística, con datos válidos, con conclusiones válidas, con análisis de resultados válidos y podamos hacer dos cosas. Uno, una decisión a futuro o dos, verificar una hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer una tesis o van a hacer, ¿sí? Alguna investigación como tal. Y yo creo que mi investigación justifica un problema, ¿sí? Pero resulta que me puse a hacer un estudio estadístico y me di cuenta que ese problema no era válido, no se presentaba como yo lo creía, ¿sí? Y esa estadística me puede devolver hasta el proceso, me puede devolver la investigación. Entonces, esta palabrita proyecto, ¿sí? Se relaciona en diferentes ámbitos del conocimiento, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer, como les decía ahorita, un proyecto financiero,
yo puedo hacer un proyecto, como les decía, investigativo, ¿sí? Un proyecto educativo. Pero cualquier proyecto que yo quiera desarrollar, si está en términos estadísticos, pues es lógico que va a tener mayor validez. Y lo segundo, pues que va a poder verificar lo que yo estaba planteado, ¿sí? A ver, un ejemplo. Yo quiero, por decir algo, voy a investigar de que, de que la gente está muy insatisfecha con las redes de Internet, por decir algo, ¿sí? Pero me puse a hacer un estudio estadístico y resulta que la mayor parte de la gente está bien, está contenta con las redes de que les están brindando el servicio. Entonces ahí es donde yo les digo, la hipótesis era que yo creía que todo el mundo andaba inconforme. De pronto a mí se me presentaba el problema, a mí solo. Pero me puse a hacer estudios estadísticos con demás personas, ¿sí? Con demás clientes y me di cuenta que eso no era tan cierto. Entonces, por eso es importante la estadística. Bueno, muchachos, ¿es esto lo que nosotros vamos a estudiar? Lógicamente lo vamos a profundizar. Sí va a haber matemática, pero es una matemática, vuelvo y les repito, diferente a lo que nosotros vimos en cálculo. En cálculo nosotros necesitamos mucha álgebra, ¿sí? Aquí el álgebra se va a ver, pero en las fórmulas. Sin embargo, no van a tener problemas porque las fórmulas yo se las doy. Ustedes solamente las tienen que aplicar. Es mucho más complicado cuando llegamos a la fórmula. Entonces, como el tema es tan extenso, pues nosotros no vamos a ver eso, ¿sí? Solamente vamos a aplicar fórmulas. Todas estas medidas tienen fórmulas, ¿sí? Pero son fórmulas sencillas. Sin embargo, a mí, muchachos, lo que más me gusta es que ustedes entiendan por qué se utiliza la fórmula y para qué, ¿sí? Es eso, como que primero entender el concepto y luego ahí sí empezar a analizar qué fórmula utiliza. Bueno, preguntas, muchachos, respecto al contenido de las unidades. Algo que no les haya quedado claro. ¿Todo bien? Sí, Algo señor. importante que no les había dicho. Sí, profe. Eh, listo, muy bien, César. Hay veces yo pregunto en clase, ¿sí? Bueno, después de esto quiero decirles de las notas. ¿Cómo vamos a hacer las notas? Entonces, las notas, los porcentajes y todo siguen igual hasta donde tenemos entendido, ¿sí? Vamos a tener el seguimiento, vamos a tener todo normal. Pero ¿cómo saco yo el seguimiento? Entonces, yo miro, por ejemplo, las asistencias, yo miro la participación en clase y les dejo un taller antes del parcial, ¿sí? Eso es importante también que ustedes lo sepan. Es decir, como el seguimiento se califica al final del semestre, yo les dejo un taller para que ustedes lo suban en Q10 o en la plataforma Moodle, cualquiera de las dos plataformas, ¿sí? Yo les aviso, tranquilos, con tiempo. Y esa nota la vamos a tener ahí acumulada, ¿sí? Esta asignatura perfectamente se podía hacer un proyecto estadístico para que al final valiera el 30%. Pero entonces, como nosotros ahorita estamos así virtualmente, pues queda un poco más complicado, porque ese proyecto mínimo era entre 2 o 3 y pues era un poquito más exigente, ¿sí? Entonces, ¿qué he decidido hacer? Preferible les dejo el primer taller antes del parcial y ese día del parcial ustedes me lo entregan en Q10 y ahí tienen el 10%. En el segundo parcial ustedes entregan otro taller. Ahí ya llevaríamos el 20% del seguimiento. Y el último taller, ¿sí? Sería el 10% y eso lo promedio con la nota de la participación que ustedes tengan de las asistencias, de aquí de las tutorías y demás. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por decir algo, profe, no, yo no puedo asistir hoy, tengo algún inconveniente, no hay problema. Esto se está grabando y ustedes después lo van a ver, ¿sí? No hay problema por eso. Pero
Si ustedes no asisten y yo, no, y yo tengo el registro ahí de que no me llamaron ni nada, pues lógicamente eso les va bajando, ¿sí? Yo manejo las estadísticas de Q10, siempre las manejo. Hay veces coloco dentro del mismo foro el segundo enlace de asistencia de Q10 para que vuelvan a colocar, como nos encontramos 2 o 3 veces en la noche, entonces para que coloquen en ambos, ¿no? Pues por lo que, pues la idea no es que vean ustedes esto del proceso evaluativo como por tratar de dejarlos, no. Es como para que después no me dejen solito en la noche y que asistieron 15 minuticos y ya, porque es que me ha pasado, ¿sí? Me confirman asistencia en Q10, pero no vuelven a participar ni nada, entonces la idea es que lo hagamos. Sin embargo, yo los conozco y yo sé que ustedes son un muy buen grupo, entonces yo sé que eso no va a pasar. Muchachos, eso respecto al seguimiento. Los parciales, como les he venido diciendo, o siempre, ¿sí? Lo hago sobre tema visto, tema evaluado. Ojo, la universidad nos recalca que el último parcial nosotros tenemos que hacerlo de todo, ¿sí? Pero eh, teniendo en cuenta de que es tanto tema, entonces yo les califico como les digo. Tema visto, tema evaluado, ¿sí? Entonces en el segundo parcial va a ser solamente lo que alcancemos a ver desde el primer parcial hasta, ¿sí? Y el parcial final solamente lo último. Sin embargo, ustedes tienen que entregar un proyecto, pues ya no como lo exigía antes, vuelvo y repito, pero sí un proyecto donde ustedes apliquen todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Y se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque van a hacer un problemita, una situación en particular, y cogen unos datos, ya sea por una encuesta, ya sea, sí, una detección electrónica. Bueno, eso hay muchas maneras de recolectar datos, que es lo que vamos a ver más adelante, y le hallan todas esas medidas que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya hayan todas esas medidas, ahí sí ya pueden llegar y decir, eh, tomar una conclusión, y ese prácticamente es el resultado del proyecto como tal, ¿sí? Eh, por ejemplo, en Paz de Ariporo, hace ya 2 años, les dejé ese proyecto y una estudiante, ella tenía una papelería, ¿sí? Y quería hacer una inversión porque la papelería llevaba poquito tiempo. Entonces me dijo que si podía hacer el proyecto con la papelería, entonces yo le dije, pues que claro que sí. Y pues le ayudé un poco ahí en el diseño de las encuestas y eso. Y ese proyecto le sirvió, ¿por qué? Porque ella sacó un préstamo, quería invertir en unas cosas que ella creía que se iban a vender y la gente estaba buscando era otras cosas. ¿Y cómo lo obtuvo? Pues con el desarrollo de las encuestas, con el desarrollo, digamos, pues del proyecto como tal. Y a los 3 años, que ya pues ella prácticamente pues terminó, pero ella frecuentaba aquí Yopal, me la encontré y me dijo que el negocio pues que había sido una buena decisión la inversión que hizo, ¿cierto? Porque ella pensaba invertir en una fotocopiadora y resulta que la gente no quería fotocopiadora, sino ellos querían era más detallitos de miscelánea, cositas así, ¿sí? Entonces ella empezó fue a invertir más en eso. Entonces, aquí prácticamente les estoy mostrando en qué consiste ese proyecto. Ella lo hizo con una compañera y lo sustentó, hizo todas estas medidas y logró, digámoslo así, enfocar hacia dónde iba a ser el crecimiento de su negocio. Entonces, en términos generales, ya ustedes se están dando cuenta como hacia dónde va uno con esta estadística. Pertenece a las ramas aplicadas de las matemáticas. Lo que pasa es que las matemáticas se dividen en muchas, pero en general se dividen casi en dos, en todo lo abstracto y en lo aplicado, ¿sí? Eso tiene otras palabras, desde la epistemología de las matemáticas y de la teoría cognitiva de las, ¿sí? Tiene otras palabras mucho más apropiadas, pero abstracta, ¿sí? Es como el cálculo, el álgebra y demás, ¿sí? Álgebra lineal, programación, todas esas cosas es abstracto. Mientras la estadística es algo más aplicado, más práctico. ¿Por qué? Porque estamos manejándolo en situaciones reales, ¿sí?
Pero, ojo, y lo digo ahorita en la primera tutoría, eso no significa que yo también pueda trabajar, por ejemplo, con infinitos, ¿sí? Porque siempre debe existir un margen de error. Si así sea muy mínimo, 0,005, 0,050, a pesar de que se maneje con errores muy pequeños, debe existir. Y si no, el proyecto estadístico no tiene validez. Bueno, listos, entonces hablamos de las notas. Ahora les voy a mostrar lo que van a hacer ahorita, ¿sí? Lo vamos a trabajar. Quisiera saber quién leyó el módulo. ¿Sí lo vieron por ahí? ¿Alguien que me quiera hablar del módulo? Bueno, vamos acá. ¿Nadie vio el módulo? Bueno, por favor, ¿están viendo el archivo de Word o están viendo uno de carpetas? Carpetas. Carpetas de Word. Ah, bueno, ok. Entonces, lo dejamos acá, volvemos a compartir pantalla. Listos, acá. Ahora sí están viendo la prueba diagnóstica. Sí, señor. Bueno, ok. Sí. Listos. Entonces, a ver, ¿quién me colabora leyendo la primera pregunta? La Dice, A. ¿qué es estadística? Angie, muchas gracias. Muy bien. La B. ¿Quién la lee? ¿Qué es estadística descriptiva? Correcto, muy bien. La C. ¿Qué es probabilidad? Correcto, muy bien, gracias. La D. ¿Qué será un proyecto estadístico? Muy bien, gracias. La segunda. Si recuerda algún concepto para dar soluciones a un problema estadístico, por favor escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. Bueno, listo. Por ejemplo, bueno, y la última. Enuncie dudas o inquietudes del módulo y el plan de aula. Eso, muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces ya van a ser las 8 y algo, ya queda poquito para que, sí, para que se acabe esto. Ya les digo cómo lo vamos a hacer. Nos volvemos a encontrar más tarde, ¿sí? Van a descansar un poquito, comen algo. Y que vamos a hacer lluvia de ideas sobre esto. Sin embargo, esto va a ser parte del primer taller, es decir, el que se tiene que presentar en el primer parcial, ¿sí? Entonces, esto tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que se quiere con la prueba diagnóstica? Y lo vamos a hacer en estos poquitos minutos que quedan. Por ejemplo, vamos con esto. ¿Qué es probabilidad? No vamos a utilizar internet, vamos a tratar como de recordar si alguien lo sabe. Si no lo saben, no hay problema. ¿Qué será probabilidad? Es que no sé si puedo evitar redundar tanto, pero son las posibles hipótesis o probabilidades que hayan de algo, ¿no? De alguna conclusión. Muy bien, El Angie. número de veces. Correcto, muy bien. Saber si es posible o no poder realizar algo, se podría decir. Correcto, muy bien. También tienen idea. Aunque algo importante, ¿no? Eso lo van a ver el otro semestre. Una cosa es posibilidad, otra cosa es probabilidad. Por ejemplo, ¿es posible que llueva o es probable que llueva? Entonces, realmente, si yo hago un estudio estadístico, por decir algo, llevo un seguimiento con datos de cuántas veces ha llovido en tanto tiempo o en tantos años y, ¿sí? Si ya manejo datos y estadística descriptiva, yo ya puedo decir que es probable que llueva con un porcentaje tal, ¿sí? Mientras cuando yo digo es posible que llueva, pueda que llueva o no, pero no lo expreso con cantidades, ¿sí? Ahí está la diferencia. Cuando yo digo es posible que llueva, ¿sí? Es algo no matemático. Mientras si yo digo es probable que llueva,
tengo que decir, hay una probabilidad del 65% que llueva. ¿Por qué? Pues porque he hecho un estudio con anterioridad. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué será un proyecto estadístico? Ya lo hablé. ¿Qué creen ustedes que sea un proyecto estadístico? Como una recolección de datos. Eso es parte del proyecto, pero ¿qué será un proyecto como en términos generales? Como la solución a un problema de algo de recolección de datos. Sí, en un proyecto también tiene que haber un problema, muy bien. Como el orden de las actividades, no sé, profesor, de la manera Muy que se bien. haga. Cuando hay un proyecto tiene que haber una metodología, ¿correcto? Claro que sí. Pero ahora, ¿cómo hacemos que ese proyecto sea estadístico? Con datos. Correcto, muy bien, con datos, ¿cierto? Y análisis y estudio de esos datos. Muy bien. Bueno, a ver, si recuerda algún concepto para dar solución a un problema estadístico, por favor escríbalo y trate de explicar. Alguien que me diga un concepto de estadística. Moda. Bueno, Arley, ¿y qué será la moda en estadística? Pues yo lo que me acuerdo más o menos de moda era que era como el tratar de encontrar las muchas variables que hay un problema, que se encontraban varias cosas, que un problema más o menos, creo que me acuerdo que Bueno, era. más o menos, más o menos. Alguien que le ayude a Arley. Profe, la moda es el dato que más se repite. Correcto, muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, por favor, Carol, sin rayar la pantalla. Bueno, nosotros empezamos a analizar, digamos, unos datos y empezamos a mirar que unos se repiten más que otros. Entonces, ahí empleamos la moda. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Otro dato. Gracias, Arley, por la moda. A ver, otra persona que quiera hablar de otro dato. De otro Números. concepto, perdón. Números. ¿Cómo? Números, profe. Números. Bueno, listo. ¿Por qué números? La estadística es más de números. ¿Sí? Pues los números, pues, es lo que nos marca o lo que nos dice cuánto se va, cuánto se queda, cuánto se fue, ¿sí? Como la Bueno, relación muy de bien. todo. Claro que sí. Pero eso Excelente. no de pronto vendría siendo más como análisis, de pronto, A ver, lo que pasa de es lo que que dice ella. lo que está diciendo la compañera, que se relaciona con números, pues claro, porque la estadística, como les expliqué al principio, es una rama de las matemáticas. Pero eso no significa, por ejemplo, que yo tenga que tener comprensión lectora, por decir algo, ¿sí? O tenga que saber de biología, porque por decir algo, los que estudian medicina estudian bioestadística, ¿sí? Entonces ven una estadística con biología aplicada a la medicina o aplicada, bueno, a diferentes ciencias, ¿sí? Entonces, eh, digamos que las caracteriza a todas esas ramas, a que todas se trabajan con números y por consiguiente es parte de la matemática. Bueno, excelente, muy bien. Ahora, alguien que recuerde dudas o inquietudes del módulo, aunque ya les había preguntado, ¿ya lo revisaron? El módulo. Estoy en el módulo. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Muchachos, queda un minuto larguito. Pónganle cuidado. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar un enlace de un video de YouTube para que lo revisen y sepan qué es un proyecto estadístico. Y ahora sí pueden utilizar Internet, ¿sí? Para que vayan desarrollando esta prueba diagnóstica ya un poquito más detenida, ¿sí? Más específica, más objetiva. Entonces ya pueden leer ahí de Internet lo que más les guste y de una vez van desarrollando. Muchachos, yo creo que vernos a las 9, ¿qué les parece? O faltando un cuarto para las 9, como ustedes quieran. A las, 9, profe. ¿Sí? a las 9 está bien, profe. Listo, muchachos. Sí, Entonces, a las 9. pendientes del grupo. Bueno, ya todos están en el Vale, grupo, profe, ¿sí? gracias.
Bueno, Profe, Gracias, una profe. pregunta. La prueba la tenemos que enviar, ¿cierto? ¿La desarrollamos en no, Word para enviarla? desarrollenla en Word, no me la envíen ¿O es todavía, para tranquilos. socializar? Sí, vamos a socializarla, correcto. ¿Listos? Profe, esa prueba está en la plataforma de Q10. No, yo se las envío al grupo ahorita. Ah, ok, vale. Sí, les envío el video y la prueba diagnóstica. Bueno, ya después les digo cómo manejamos las plataformas, cómo vamos a trabajarlas bien